familia, bienvenida nuevamente. Como ustedes acaban de escuchar, la charla de esta mañana estará a cargo de Fausto, anciano de nuestra iglesia. Quiero anunciarles de que el día de mañana no vamos a tener la reunión virtual como siempre lo hacemos cada 15 días, los días lunes. Pues por esta vez lo hemos suspendido porque vamos a tener una actividad diferente con el liderazgo. Así es que mañana las personas que se nos han estado sumando de manera regular los días lunes, por favor, tiempo en familia. Tiempo en familia, en casita, pues haga algún programa con su esposa, con su esposo, con sus hijitos, con sus nietos, quienes lo tienen, pues para que disfrute de este tiempo. Eso es familia, así es que nuevamente buenos días con todos. Faustito, si puedes habilitar tu micrófono, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Pato. Y buenos días nuevamente a toda la familia, toda mi familia en Cristo Jesús. Qué gusto verles. Saben que el Señor realmente estaba preparando esta semana la distinta a esta, pero el Señor puso muy fuerte en el hablarles sobre lo que nos dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Y me adelanto a decirles, en el capítulo 5, en el verso 21, examinadlo todo, retened lo bueno, teneos de toda especie de mal. Me adelanto a decirles porque aquí en la primera carta, en la primera epístola de Pablo que les da a los tesalonicenses en el capítulo 5, como acabamos de leer, les exhorta a cumplir ciertas instrucciones a los tesalonicenses, a los hermanos. Y estoy seguro que ahora, en esta mañana, nos está exhortando también a nosotros a tomar en cuenta estas instrucciones que nos da el Señor directamente a la iglesia, Verbo el Condado, porque quiere ponernos como atalayas, como esos vigilantes ubicados en la parte más alta de la ciudad fortificada que es la iglesia de Cristo. Sabemos que a cada uno de nosotros el Señor quiere llevarnos mucho más adelante. Él tiene propósitos maravillosos y bueno, el Señor nos está preparando en estos tiempos. Y les decía que el Señor quiere darnos instrucciones, pero son para que realmente cumplamos los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y también Él desea que no nos perdamos, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha del camino que Él nos muestra. Él nos ha mostrado, dice, que nos da instrucciones, nos muestra cuál es el camino que debemos seguir, nos da consejos y siempre su presencia va a estar en medio de nosotros. Entonces, miren mis hermanos, quiero leer nuevamente el versículo, y en la Biblia de las Américas lo cogí también este concepto, es decir, esta porción bíblica. Antes bien, dice, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Podemos decir que nos instruye a investigar. Vemos el significado en el diccionario y nos dice que examinar es investigar o analizar algo de forma detenida. Entonces, lo que nos está diciendo que investiguemos todas las cosas, todo lo que es en nuestro alrededor, todo lo que nos va llegando, todo lo que vemos, todo lo que oímos, y pues que lo examinemos, que lo analicemos con detenimiento.
Y con cuidado, podemos decir que nos está instruyendo de esa manera porque nos sabe que hay mucha externa puede estarnos cambiando y llevarnos a doctrinas que no son las de las sanas doctrinas, la sana doctrina de Cristo. Entonces, eh, no confundan, no se vayan a perder del camino de la fe. Y esta instrucción dada por el Señor a cada creyente hace que nosotros nos mantengamos alertas, investigando, dice, porque esa es el significado, que lo investiguemos, lo escudriñemos, examinadlo, que lo estemos revisando de un lado, de otro, que cojamos otras partes y lo comparemos, que vayamos a la fuente de la información. Entonces, esta instrucción que nos da el Señor a cada uno de nosotros en esta mañana, sí nos alerta de lo que está sucediendo. Hay doctrinas y corrientes engañosas, dice la palabra de Dios, que tratan de destruir a las personas, apartándolas de Dios y sus promesas, poniendo argumentos en contra del conocimiento de Dios. Acordémonos que eso es lo que dice la palabra. Se van levantando fortalezas y se va estableciendo argumentos en contra del conocimiento de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad. Entonces, realmente lo en esta pequeña, en este pequeño versículo encierra una gran cantidad de cosas, de enseñanzas, y lo que el Señor desea es que seamos avisados. En Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 15, nos dice que seamos, más el avisado dice, mira bien sus pasos, es decir, su caminar, lo examina, pone atención a su camino, es decir, a todas sus decisiones, en otras palabras. Entonces, el Señor lo que quiere es que nos anticipemos a todos los peligros que se vienen levantando en nuestra contra, porque, querida familia, todo esa gran lucha, esa gran guerra en la que nos encontramos es para destruir a la gente, a la creación, a lo mejor de Dios, ¿verdad? En eso, pues, está empeñado todo el reino de las tinieblas, en confundirnos. Y pues nosotros, como hijos de Dios, que estamos a su servicio, tenemos que darnos cuenta que si hay un grupo de personas, así como nosotros, sus hijos, que estamos a su servicio, también hay un grupo de personas que están en actividades, y la palabra les menciona como hijos de desobediencia, y que realmente quieren traer muerte y destrucción. En unos casos, este grupo de personas realmente quiere traer desconcierto al pueblo de Dios. Y también se puede establecer otro grupo de personas que se han envanecido en sus sabios conocimientos. Y dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra los llama ciegos guiando a otros ciegos. Y también hay otra corriente, otra influencia, que ese grupo de personas está dentro de los mismos creyentes,
y que realmente son confundidos por no tomar cuidado de lo anterior, de lo que estamos hablando, de no andar sabiamente, de no estar analizando todas las cosas desde la perspectiva de Dios, desde el punto de vista de su palabra, su voluntad, y básicamente, querida familia, por no ser guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo de Dios. Pues como seres humanos, esto es, eh, esto es dable. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Y por eso que el Señor hace hincapié que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pues el Señor nos dice que para poner examinarlo todo desde su perspectiva, tomando en cuenta su voluntad, su palabra, nuestro Señor Jesucristo ya nos proveyó, nos dice, yo les voy a dar de mi Espíritu Santo para que Él sea que les guíe a toda la verdad, que no sean confundidos por nada, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios, ¿sabes qué va a hacer? Sabe proveer sabiduría. Espíritu dice de sabiduría y revelación, espíritu de sabiduría y conocimiento. Vamos a poder conocer cuál es la voluntad de Dios de una manera revelada y también nos aclara el panorama de la palabra de Dios escrita, nos hace conocer cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y de lo que les estoy mencionando en Juan, en el capítulo 16, el verso 13, nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará saber las cosas que habrán de venir. Y en otras partes de la palabra nos dice sobre el Espíritu Santo que nos recordará todo lo que nos dijo, todo lo que nos enseñó nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, Él nos recuerda toda la palabra de Dios. Nos menciona y hace que nosotros podamos comparar las cosas, las influencias que están habiendo ahora en este tiempo que es tan fuerte esa influencia por la facilidad que existe a través de la tecnología, las redes sociales, ahorita toda la misma televisión, las noticias y tantas otras influencias que nosotros podemos decir que estamos abrumados de tanta información. Pero el Señor nos dice, sean llenos de mi Santo Espíritu, sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? En los postreros tiempos se va a evidenciar que estamos en esos momentos por una gran apostasía. Escuche familia, por estos aspectos que hay corrientes y que nos confunden, nos desaniman y nos hacen perder de vista del verdadero camino que debemos seguir, va a haber una gran apostasía que muchos de los escogidos van a ser engañados. La apostasía se refiere a la renuncia total a lo que crees, a la fe en nuestro Señor Jesucristo, en otros términos. Entonces, si estos postreros tiempos que vemos que se están acercando, que se están dando muchas cosas, nosotros como Iglesia Verbo al Condado debemos poner mucha atención, familia. Mucho cuidado, nos dice cuidadosamente, analicen, revisen con todo cuidado todo lo que vengan. Y quiero recalcar también, o quiero indicarles que siempre va a ser necesario, siempre será necesario analizar, como dice la palabra,
eh, escudriñar, examinar todas las cosas que nos llegan desde la perspectiva de Dios. No hay otra forma que nosotros podamos estar por el camino correcto. Él nos dice, Él los va a guiar a toda la verdad. Es el Espíritu de Dios que va a hacer que no nos confundamos en nuestro camino. Él nos va a recordar la palabra de Dios, nos va a revelar la palabra escrita y la palabra revelada sobre la voluntad de Dios. Como creyentes del Señor nos manda, y sí, es una responsabilidad nuestra de administrar eficientemente lo que Él nos da. Tenemos que estar esforzándonos en conocer más de su palabra. Miren, mis hermanos, nos manda a que escudriñemos las escrituras, ¿verdad? A que no dejemos de congregarnos como tienen por costumbre. Dice, para que abundemos y para que seamos estimulados en buenas obras y en el amor, para que estemos más influenciados por Dios, en otras palabras. Nos dice también que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Y eso es lo que nos va a ayudar en este tiempo tan fuerte, donde necesitamos esa influencia divina, esa influencia que viene de arriba, porque no es tuya. Tú eres débil. El Señor dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. A cada uno de nosotros nos dice, no te creas fuerte, no te creas que tienes el poder de Dios en tu interior. Y pues de eso es lo que también quiero darles algunos ejemplos en esta mañana. Miren, mi querida familia, hay muchas corrientes que nos están hablando, nos están diciendo que la energía tuya y el poder que hay en ti, ¿verdad? Y sabes de dónde viene. Nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente viene de corrientes filosóficas muy bien elaboradas por el mismo reino de las tinieblas. Pero antes quiero darles mostrarles algunos ejemplos también de que cuando nosotros recibimos descontextualizada la palabra, podemos también confundirnos, ¿verdad? Yo quiero indicarles lo que nos dice en Efesios en el capítulo 5, en el verso 21, como un ejemplo, como una parte de donde nos podemos desviar y podemos estar cambiando, distorsionando esa familia funcional que el Señor quiere que haya en nosotros. Y es un ejemplo así, muy pequeño. En Efesios en el capítulo 5, verso 21, nos dice, someteos unos a otros en el amor de Dios, ¿verdad? En el temor de Dios, que nos sometamos los unos a los otros. Y lo podemos, quitándole del contexto, podemos estar siendo influenciados en que también los esposos se sometan a las esposas. ¿Qué tal? Si nosotros vemos el versículo siguiente, vamos a ver, bueno, a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, a lo que yo quiero mencionar, es decir, a lo que quiero que comprendamos todos, porque es necesario que lo desmenucemos, lo que estamos viendo, es que debemos examinar la palabra de Dios. Cuando nos estén enseñando, debemos examinarlo. Miren, ahora mismo yo les estoy dando estos versículos, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Pedir la guía del Espíritu Santo de Dios, porque solamente Dios es infalible. Él es el único que no falla. Entonces, son conceptos bíblicos que, por decir, también nos dice, le dice al hombre que le ame como Cristo amó a la iglesia, que la cuide y la sustente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice, como Cristo amó a la iglesia que la cuida y la sustenta. A lo que quería ir es que ahora nosotros, los maridos, tenemos que amarle de esa manera, cuidándola y sustentándola. Familia, la responsabilidad del esposo es el cuidado y el sustento físico y espiritual. Ya habíamos conversado de esto. Entonces, si es que ahora las necesidades están permitiendo que la mujer ayude en proporcionar ingresos a su hogar, pues bienvenido. Pero ya sabemos cuál es la responsabilidad del esposo. La responsabilidad nuestra es de proveerles sustento y cuidado. Así es como dice el Señor que debemos amarlas a nuestras esposas. Entonces, esa es la corriente de este mundo y nosotros sabemos que la palabra está ahí. Y cuando nosotros practicamos la palabra y le dejamos en el mejor trabajo a nuestras esposas, en el cuidado de nuestros hijos, sabemos que hay gran bendición. El Señor es el que abre puertas, abre ventanas de par en par. Y eso es el todo. Nada más tenemos que creerle a Dios. Y quiero también traerles algunos de lo que les estaba mencionando, algunas corrientes filosóficas que dicen ellos tener una filosofía y se relaciona a los globalistas. Miren, los objetivos, estaba revisando y dice sus objetivos están que lo están consiguiendo, es decir, ya lo están echando en marcha. Dice reducir la población, entre comillas, para que los recursos alcancen y también disminuir la contaminación, etcétera. Es decir, ponen sus excusas en otros términos. Lo mismo controlar la economía mundial. Dice, ya no funcionó así de esa manera y tenemos que quitar la propiedad privada y ahora tenemos que ser un Estado centralista mundial donde organizamos todo el asunto de la economía mundial. También el otro objetivo, acabar con las culturas nacionales. Pues las culturas nacionales tenemos nuestros propios valores. Nosotros, de cualquier manera, sabemos, nos han enseñado que la familia es importantísima. Ahora nosotros como cristianos sabemos que Jesucristo vino y no se estableció, no nació en una aldea, sino en una familia. Y nació porque nos hizo ver
que es tan importante la familia para el desarrollo de una sociedad sana, donde da principios, donde da funciones al esposo, a la esposa, a los hijos. Hijos honren a sus padres, obedezcan a sus padres porque eso es bueno. A los padres les dice, instruyan al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartarán de ello. Y tantas instrucciones que nos da, tantos consejos, tantos mandamientos, y que simplemente por lo que él diseñó, sabe cómo debemos funcionar. Pero aquí están estas corrientes. Mira, miren, queridos hermanos, nos dicen que los obstáculos que encuentran ellos para sus objetivos, dice que es la familia. Y menciona que porque es un elemento de protección de los individuos, es decir, no dejan que los objetivos de tener una economía mundial, de reducir la población, etcétera, dice que la familia es la que siempre se ha mantenido en guerras, en conflictos, en desastres, siempre la familia ha estado unida y es la que no deja que, que haya una influencia externa, inclusive se resiste a una influencia externa porque se protege la familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quieren. Lo que quieren orientar su esfuerzo es a destruir la familia. Y miren, hablan directamente de este aspecto. ¿Y cómo lo están consiguiendo? Démonos del famoso código de la salud que nosotros estuvimos clamándole al Señor. No sé si recuerdan. Tuvimos un tiempo de clamor y que el Señor obró milagrosamente. Pues este código de salud se había gestado, se había desarrollado en el gobierno anterior y que estaba orientado a quitar la autoridad de los padres sobre los hijos. Estaba orientado a que las personas eh, eh, no le vean como malo el aborto, poniendo ciertas estratagemas para decir, no es la muerte del niño, sabiendo que el Señor dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y que Él es el único dueño para dar y para quitar a esas criaturas que fueron abortadas. Están ahora en el cielo. Él les conoció desde la fundación del mundo. Pero ahí están esas corrientes y vemos y podemos seguir analizando, ¿verdad? Muchos de los aspectos de nuestro entorno, de nuestro alrededor. La política dice que por sus frutos les vamos o nos van a conocer a todos. Y si nosotros estamos apoyando un código de la salud de esa orientación, si estamos apoyando aspectos, lo que menciona y lo que estamos tratando sobre los globalistas, pues, ¿qué está pasando? Estamos desviándonos de la palabra de Dios. Todo tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios, a su voluntad, al conocimiento de Dios. Esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios tienen que ser anulados por su iglesia. Nosotros somos atalayas, ¿verdad? Y vemos también otra corriente, una corriente fuerte también, donde han considerado una afirmación o una cita de Maquiavelo. Si comenzamos a analizar o a investigar, Maquiavelo está considerado por muchos como maestro del mal.
y quien explica en su obra cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado y para hacerse con el poder. Y esa máxima, esa cita, se relaciona con el fin justifica los medios. Y también tiene otra máxima, más vale ser temido que amado. Entonces, el marxismo-leninismo ha cogido esta máxima, esta cita de Maquiavelo, y lo ha diseñado y lo ha tomado como una estrategia suya. Bien, con situaciones que aparentemente muestran que son justas. Dice, una distribución igualitaria de las riquezas, que no haya ricos ni tampoco pobres, que el Estado administre y tenga toda la capacidad productiva y una serie de cosas, pero a lo que quiero ir, el fin justifica los medios. Pueden haber objetivos buenos, ¿verdad? Hemos visto que una de las principales enseñanzas del marxismo-leninismo es la toma del poder justificando la violencia, es decir, por la fuerza. Ahí están las guerrillas, con la estrategia de guerra de guerrillas, la lucha armada, los bombardeos, y ahora la utilización de los organismos democráticos para la toma de poder, metiéndose y haciendo cosas indebidas en contra de las leyes, en contra de los valores. Y me refiero a los manifiestos. El marxismo recrimina uno de los principales, o dentro de los manifiestos, una de las principales cosas, dice que recrimina a quienes manifiestan humanidad o compasión. Vamos y comparamos con la palabra de Dios. La violencia, primeramente, no es justificada. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros tenemos que orar por los que nos persiguen, ¿verdad? Es decir, cambia todo el aspecto y nos vemos y vemos que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El marxismo, leninismo, el comunismo, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que en algunas iglesias cristianas en los Estados Unidos evidencian, lo toman en cuenta como una arma de Satanás en las manos de personas, el comunismo. El financiamiento de la revolución, dicen que pueden utilizar todos los medios, secuestros a capitalistas, robos y asaltos a entidades financieras, narcotráfico y otras acciones en contra de la ley. Y obviamente, si recuerdan, la eliminación de la propiedad privada y la adopción de un Estado capitalista. Familia, nosotros tenemos que ir y estar de acuerdo con la palabra de Dios. No debemos estar confundidos con doctrinas. Recuerdo, esta palabra que nos habla Pablo en la primera carta a los tesalonicenses nos habla de eso. No vayan a ser confundidos, engañados. Tenemos que ser avisados. Y miren, una de las principales cosas, nos vamos hacia los postulados ideológicos de la Biblia satánica. Y lo que habla es, dice, el mal no existe, todo es relativo. El hombre es un animal, tiene que dar rienda suelta a sus instintos animales. Dice, el único Dios que existe es el hombre mismo.
No sé si lo ubican. Hay corrientes que dicen, tú tienes el poder, saca el poder o el Dios que está en ti, las energías. Si sabemos que el poder viene de Dios, nosotros los cristianos, sabemos que nosotros tenemos a ese Dios que gracias a que nos sentimos débiles y nos entregamos a Él se fortalece. Y es el poder de Dios actuando en el creyente. Tú no tienes nada. Sin Dios estás perdido. La palabra dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de nuestro Señor Jesucristo, nada vamos a poder hacer. Nada de lo que es bueno, perfecto, justo, honesto. Entonces, mira, hay unos sentimientos que dicen, no, los sentimientos son normales. El temor es normal. El odio y la venganza también es normal. Es otro de los aspectos de los postulados de lo que estamos hablando, de la Biblia satánica. Mira, y yo les estoy orientando a una pequeña parte de la influencia ideológica, filosófica que está viendo ahora las corrientes de este mundo, que pueden llevarnos a confundirnos. Nosotros debemos entregarnos a nuestro Dios para que Él haga las cosas. La palabra del Señor nos dice así, un corazón entregado a Él, rendido a Él, humillado ante Él. Y nos dice, sí, somos hijos de Dios, pero no eres Dios. Somos aquellas personas que diríamos, la palabra nos dice que somos lo mejor de la creación. Entonces, pero no eres Dios. Si te das cuenta la confusión que quieres sembrar. Entonces, nosotros tenemos que ser avisados. Tenemos que ver por dónde estamos yendo. No debemos darle oportunidad al enemigo para que nos confunda, nos tuerza. Finalmente, quiero decirles, mi querida familia, debemos estar avisados a lo que nos dice en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 3. Ya lo tienen. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En la Nueva Traducción Viviente les leo. El Señor nos menciona sobre que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Que no nos pase eso, familia. La sana enseñanza, la sana doctrina siempre tiene que prevalecer. La capacitación que tú elijas siempre tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. El hombre, el ser humano, es imperfecto, tiene fallas. Por eso nosotros tenemos que regirnos al libro de libros, a las escrituras, a la palabra de Dios. Este mensaje quería traerles en esta mañana y gracias por escucharme. Gracias porque el Señor está en medio de nosotros. Tiene planes especiales. Quiere que no nos torzamos, no siempre sigamos sus caminos. Y yo doy gracias al Señor por cada una de las personas, los líderes, las personas que están en compromiso, las personas que están
entregadas a Dios, todos los que estamos ahora conectados, Señor, y los que no están conectados, yo te doy gracias por sus vidas. Yo quiero bendecir, Señor, a nuestra congregación, a tu iglesia, al cuerpo de Cristo, porque somos uno solo, Señor. Yo te pido, Señor, que sabiendo que en los postreros tiempos habrán muchas corrientes, muchas filosofías, Señor, engañosas, pero yo te pido que nos proveas de tu Santo Espíritu en esta mañana y siempre, Señor, que nosotros estemos pensando en llenarnos de ti, en tu presencia, Señor. Vamos a encontrar plenitud de gozo, vamos a encontrar el poder tuyo, la justicia, la paz, el gozo, Señor, que necesitamos día tras día. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y te pido, Señor, que a todos los que están escuchando, que lleguen al conocimiento de la verdad, incluyéndome, Señor, siempre, siempre. Bendecimos este tiempo, Señor, y nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre de Jesucristo. Amén